Seguid al profeta. Por Glenn L. Pace, segundo consejero del obispado presidente. Pronunciado en la Conferencia General de abril de 1989. Un día, mientras uno de mis hijos se despedía de mí antes de irse a la escuela, me di cuenta de que se le había olvidado atarse los cordones. Por un instante, estuve tentado de convertir ese momento en el mayor problema de la semana, pero por suerte lo dejé pasar. Unos días después, fuimos a una función escolar donde, para mi asombro, vi que todos los jóvenes llevaban los cordones desatados. Entonces me di cuenta de que mi hijo había caído víctima de otra moda. Creo que fue ese mismo año cuando descubrí que ya no era socialmente aceptable ir a la escuela con botas, guantes ni orejeras. A veces parecemos estar esclavizados por las modas y tendencias de la sociedad. Algunas son buenas, otras son tontas, pero inofensivas. Otras pueden ser perjudiciales para nuestra salud física o espiritual. Sabiendo que la distancia más corta entre el mundo y el reino celestial es una línea recta, el Señor ha restaurado su Evangelio, que contiene la verdad y la guía que necesitamos para que el viaje sea lo más llevadero posible. Podemos evitar desvíos innecesarios leyendo las Escrituras y escuchando a los profetas actuales del Señor. Mientras la Iglesia se aferra a los valores tradicionales, enseñados por profetas de dispensaciones anteriores y reafirmados por nuestros profetas modernos, el dedo acusador de una sociedad en decadencia parece apuntarnos con frecuencia. Es difícil pasar un día sin escuchar alguna forma de crítica sobre la Iglesia. Analizaré 3 grupos de críticos. En orden ascendente de preocupación, son 1. No miembros, 2. Exmiembros y 3. Miembros actuales. Las burlas y críticas responsables de quienes no son miembros son inofensivas. De hecho, nos ayudan a mantenernos alerta. De vez en cuando, necesitamos dar un paso atrás y mirarnos desde la perspectiva de alguien que no es miembro. ¿Acaso no somos un poco extraños para ellos? Imagínense llegar a una comunidad mormona por primera vez y escuchar hablar de planchas de oro, un ángel llamado Moroni y bautismos por los muertos. Imagínense ver por primera vez a 9 niños y 2 padres atribulados en una camioneta destartalada, con una calcomanía en el parachoques que dice: "Las familias son eternas". El desconcertado no miembro no sabe si es una jactancia o una queja. ¿Y a qué iglesia van estas familias? A un centro de estaca. Somos extraños para quienes no son miembros hasta que nos conocen. En este sentido, mi consejo a los miembros sería que se relajaran y aligeraran el ritmo. Relájate, tranquilízate y no te enfades tanto. Si bien el Evangelio es sagrado y serio, a veces nos tomamos demasiado en serio. El sentido del humor, especialmente con nosotros mismos, es un atributo que vale la pena cultivar. Otras críticas que recibimos de quienes no son miembros son un poco más dolorosas. Las críticas siempre duelen más cuando las merecemos. Hay algunos miembros activos que no viven a la altura de lo que se les ha enseñado. Pueden ser condescendientes, intolerantes o exclusivistas. Tales características atacan la esencia misma del segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se puede ser amigo de todos sin participar en todas sus actividades. ¿Qué miopía es imponer límites denominacionales a las amistades? ¿Cuánto se perjudica a uno mismo cuando su amistad depende de la disposición del otro a escuchar la primera conversación? Eliminaríamos las críticas más dolorosas de los no miembros responsables simplemente internalizando y viviendo lo que la Iglesia enseña. La segunda categoría de críticos son los exmiembros que se han desencantado de la Iglesia, pero que se obsesionan con lanzar ataques crueles y viles contra ella. La mayoría, tanto miembros como no miembros, interpretan estos ataques como lo que realmente son. ¿Qué credibilidad se le puede dar a alguien que se burla de las creencias sagradas de otro? Cualquiera que recurra a estos ataques revela, sin darse cuenta, su verdadera personalidad o la falta de ella. Como miembros de la Iglesia, nos horrorizan estos ataques.
Sin embargo, esperamos que nos hagan más sensibles y cuidadosos, para no restarle importancia a las creencias sagradas de otras denominaciones. Además de atacar nuestras sagradas creencias, algunos exmiembros hablan mal de las autoridades generales. José Smith recibió su parte de estas críticas de los disidentes de su época. La revelación que el Señor le dio es aplicable a nosotros hoy. Malditos todos aquellos que alcen el calcañar contra mi ungido, dice Jehová, y griten, han pecado, cuando no han pecado contra mí, dice Jehová, sino que han hecho lo que era recto delante de mis ojos, y lo que yo les mandé. Pero aquellos que claman transgresión, lo hacen porque son siervos del pecado y son ellos mismos hijos de la desobediencia. Parece que la historia nos sigue enseñando, puedes abandonar la iglesia, pero no puedes dejarla sola. La razón fundamental es simple. Una vez que alguien recibe un testimonio del Espíritu y lo acepta, abandona el terreno neutral. Uno pierde su testimonio solo por escuchar las insinuaciones del maligno, y el objetivo de Satanás no se completa cuando alguien abandona la iglesia, sino cuando se revela abiertamente contra ella. La última categoría de crítica que abordaré proviene de la propia iglesia. Esta crítica es más letal que la de quienes no son miembros y exmiembros. El peligro no reside en lo que pueda provenir de un miembro crítico, sino en la posibilidad de que nos convirtamos en uno. Una actividad que a menudo lleva a un miembro a la crítica es involucrarse en un intelectualismo inapropiado. Si bien parecería que la búsqueda y el descubrimiento de la verdad deberían ser la meta de todos los santos de los últimos días, algunos encuentran mayor satisfacción al intentar descubrir nuevas incertidumbres. Tengo amigos que hasta ahora han dedicado su vida a intentar resolver cada detalle intelectual en lugar de aceptar el testimonio del Espíritu y seguir adelante. Al hacerlo, se privan de una mina de oro de hermosas verdades que no se pueden captar solo con la mente. El Elder Faust describe a este tipo de intelectual como una persona que sigue corriendo tras un autobús, incluso después de haberlo alcanzado. Invitamos a todos a subirse al autobús antes de que se pierda de vista y se queden para siempre intentando descifrar el infinito con una mente finita. En palabras de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Un intelectualismo inapropiado a veces lleva a uno a testificar que sabe que el Evangelio es verdadero, pero cree que los hermanos están un poco desconectados. ¿Desconectados de qué? No confunda la decisión de abstenerse de participar en una tendencia con la falta de conciencia de su existencia. Estos hermanos lo examinan todo y se aferran a lo bueno. Para lograrlo, están en constante contacto con aquel que creó esta tierra y conoce el mundo de principio a fin. Algunos de nuestros miembros practican la obediencia selectiva. Un profeta no es alguien que exhibe una mezcla de verdades de la que podamos escoger libremente. Sin embargo, algunos miembros se vuelven críticos y sugieren que el profeta debería cambiar el menú. Un profeta no realiza una encuesta para ver en qué dirección sopla la opinión pública. Nos revela la voluntad del Señor. El mundo está lleno de iglesias en decadencia que han sucumbido a la opinión pública y se han dedicado más a complacer a sus miembros que a obedecer las leyes de Dios. En 1831, algunos conversos querían traer algunas de sus creencias anteriores a la iglesia. Nuestro problema hoy reside en los miembros que parecen muy vulnerables a las tendencias sociales y a las acusaciones que las acompañan, y quieren que la iglesia cambie su postura para adaptarse a ellos. La hierba doctrinal del otro lado de la cerca les parece muy verde. El consejo del Señor en 1831 es pertinente hoy. He aquí, os digo que desean conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos ante mí, y es necesario que se arrepientan. Necesitamos aceptar la verdad completa, incluso toda ella. Vestirnos de toda la armadura de Dios y ponernos a trabajar en la edificación del reino. Cada uno de nosotros podría preguntarse, ¿contribuyo positivamente a la edificación del reino en nuestros días y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Hubo una época en mi vida en la que fantaseaba con lo valiente que habría sido si hubiera nacido en otra época.
Si hubiera nacido de Adán, habría salvado a Caín. Si hubiera nacido de Noé, el arca habría sido más grande para albergar a todos mis conversos. Si hubiera estado con Moisés, podríamos haber reducido los 40 años en el desierto a 20. Si hubiera estado con José Smith, todavía estaríamos en el condado de Jackson viviendo la orden unida. Tuve algunas fantasías maravillosas. En una ocasión, mientras ganaba otra batalla imaginaria, una pregunta me asaltó la mente. Dices que habrías muerto por el profeta José Smith. ¿Qué estás haciendo por el presidente Spencer W. Kimball? La respuesta me conmovió profundamente y decidí que las cosas serían diferentes. ¿Por qué a veces nos resulta más fácil aceptar y seguir a los profetas del pasado? En parte, se debe a que la historia ha demostrado que su consejo es acertado. Las generaciones futuras descubrirán que esto mismo aplica a los profetas de nuestros días. Cada uno de nosotros podría preguntarse, ¿qué estoy haciendo por el presidente Ezra Taft Benson? Como obispado presidente, colaboramos estrechamente con nuestros profetas, videntes y reveladores actuales. Basándome en esa observación física, así como en una confirmación espiritual, testifico que estos hombres no tienen otro deseo ni meta que ayudar al Señor en su propósito de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. También puedo decirles de primera mano que son personas sumamente inteligentes. Comprenden los problemas actuales que enfrentan los miembros de la Iglesia en todo el mundo y no son ingenuos ante los principales problemas y tendencias de la sociedad. Les testifico que Ezra Taft Benson es un profeta de Dios y está rodeado de otros testigos especiales del Salvador. Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia y ha llamado personalmente a estos siervos que nos presiden. En la sabiduría del Señor, no nos ha dejado a ninguno dependiendo del testimonio de otro. Que el Señor nos bendiga para que obtengamos y conservemos nuestro testimonio personal y luego sigamos a las autoridades generales. En el nombre de Jesucristo, amén. Usted ha escuchado al obispo Glenn L. Pace con su discurso titulado Seguid al profeta, en la Conferencia General de abril de 1989.